buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Estamos a mitad de semana, miércoles 2 de abril y tenemos como siempre mucha información para compartir con ustedes. Sean bienvenidos. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Amigos, es un placer estar en sus pantallas. Vamos a compartir entonces un resumen completo de las noticias. Bienvenidos. Iniciemos ahora entonces con nuestros titulares. Chuquisaca se declara en desastre nacional. Ya son 3 los departamentos que optan por esta declaratoria, a la espera de obtener mayores recursos económicos. El levismo rechaza un crédito beneficioso para Bolivia. A los seguidores de Evo Morales en el Parlamento se suman algunos disidentes de Comunidad Ciudadana y Creemos. Afirman que votaron por la aprobación del préstamo. Trump castiga a Bolivia con aranceles del 10%. Exportadores lamentaron la medida de Estados Unidos. Bolivia redujo sus ventas en la potencia del norte, luego del cierre del APTA y la expulsión del embajador Philip Goldberg. Se tomará su tiempo y sacará convocatoria hasta el domingo. La decisión del Tribunal Supremo Electoral responde a impugnaciones de la dirigencia cívica y política de Santa Cruz. El plazo está dentro de la programación del organismo. El incómodo Andrónico Rodríguez. Según el cercano seguidor de Evo Morales, Leonardo Loza, si el presidente del Senado quiere irse, puede hacerlo. Loza también se cree presidenciable. Policías investigados y detenidos por muerte de dirigente cocalero. Los primeros indicios dan cuenta que hay contradicciones sobre la forma en la que murió el dirigente y que los sospechosos no siguieron el protocolo policial. Bolivia, de país exportador a transportador de gas. El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que se empleará el gasoducto boliviano para llevar gas argentino a Brasil. En noticias internacionales, Trump castiga a China con aranceles del 34% a sus productos. Ecuador de rodillas ante las pandillas y traficantes de droga. Iniciamos ahora con la información más destacada. Los fenómenos climáticos están trayendo bastantes consecuencias en diferentes regiones. Al respecto, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvi Montes, ha informado que más de 34 millones de bolivianos están comprometidos para la atención de desastres naturales en el país. A la fecha, las lluvias han afectado a más de 5.600 familias y comunidades y más de 1.000 viviendas destruidas. Aquí los detalles. Hasta el momento ya tenemos 119 municipios declarados en desastre municipal, 22 municipios en emergencia y en total ya suman 225 los municipios que tienen afectación. Son 5.678 comunidades afectadas, 348.524 familias afectadas, 155.931 familias damnificadas, en total suman 540.455 familias. Las viviendas afectadas suman a 3.411, las viviendas completamente destruidas a 1.147, los fallecidos 53, los desaparecidos 10, y los evacuados son 87 familias. Estas personas evacuadas en La Paz son 68 y en Santa Cruz son 14 familias, y en Santa Cruz se han hecho las operaciones aéreas para rescatar a estas familias que estaban completamente atrapadas. Y por supuesto la afectación es significativa en términos de lo que se está perdiendo. Se habla de 500.000 de hectáreas de cultivos, también de pastizales que habrían desaparecido bajo las aguas. También hay un reporte que da cuenta que 200.000 cabezas de ganado están siendo trasladadas a terrenos un poco más elevados para que no sufran también las consecuencias de este fenómeno climático. Con todo, se asegura también un margen de producción próximamente. Atrasó un poco la siembra y no se cumplieron en los ciclos agrícolas que nos direcciona la agropecuaria boliviana.
y en este momento seguimos con escasez de diésel, más las inclemencias del tiempo, tenemos zonas que ha llovido más de 3-4 veces de lo normal. En este momento, en el país y en Santa Cruz, en la parte agrícola, tenemos 500.000 de hectáreas ya afectados con la lluvia. ¿Qué quiere decir? Que se sembraron ese 500.000 de hectáreas, le llovió y va a bajar el rendimiento, no se ha perdido su totalidad. Lo que se ha perdido en este momento son 50.000 hectáreas que ya están llenas por agua. También tenemos en el Beni 200.000 animales que estamos tratando de mover todos los ganaderos de las zonas bajas a las zonas de semialtura y altura. Esperemos conseguir alimentos para todos esos animales, pero en este momento el agro nacional y la agropecuaria nacional está en riesgo. La situación por los fenómenos climatológicos es preocupante en el país. Al respecto, también la gobernación de Chuquisaca se va a declarar en desastre departamental. Esto en las próximas horas, es lo que ha informado el gobernador Damián Condori. De los 29 municipios, 26 ya emitieron sus declaratorias de desastre y se requieren más de 90 millones de bolivianos para el arreglo de los desastres. Se elaboró desde el 14 de marzo. Se elaboró el plan de atención de desastre y gestión de riesgos del departamento de Chuquisaca, lo cual ha sido presentado a todos los gobiernos municipales, a los técnicos, y es más, hemos contado con la presencia del viceministro de Defensa Civil, doctor Juan Carlos Cablemontes. Demanda, hasta el día de hoy tenemos 26 municipios con declaratoria de desastres. Como el departamento de Chuquisaca, requerimos, según nuestro plan actualizado, plan de atención, algo más de 90 millones de bolivianos, algo más de 90 millones de bolivianos, de los cuales para todo el año el gobierno autónomo solo contamos con 4 millones de bolivianos, lo cual es insuficiente para que podamos hacer atención. Definitivamente es lamentable lo que pasa en ese escenario político que está ligado ahora a este otro, el escenario de los desastres naturales. Si bien es cierto que los créditos, por ejemplo, no van a solucionar el tema de los combustibles, una parte sí podría ayudar a estas personas que están con problemas, también, ¿por qué no?, para el voto en el exterior. Es un crédito que a todas luces es beneficioso para el país, la tasa de interés es muy baja, los plazos para pagar el préstamo muy extendidos, beneficia a Bolivia. Pero pese a estas características, el evismo y también algunos sectores que están ligados ahí ya satelitalmente a esta línea, a esta corriente política, pues le han dicho no a este préstamo. Se ha pronunciado el gobierno, por supuesto, criticando esta postura. Muchos asambleístas han dado la espalda al pueblo de Bolivia y han dado la espalda también a los acuerdos que se han arribado en el órgano electoral. Es necesario aclarar una vez más que el crédito que ha sido considerado el día de ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional con la cooperación japonesa, lo hemos explicado varias veces antes de la sesión de ayer y en la sesión del día de ayer también, que es una reposición a los gastos que ya ha realizado el gobierno nacional para atender la emergencia del COVID-19. Porque no hay que olvidar que desde que ha llegado el presidente Luis Arce a la administración del gobierno nacional, ha priorizado cuidar la vida de las bolivianas y de los bolivianos, y es por eso que se han agotado todos los esfuerzos para poder comprar pruebas, comprar vacunas, comprar medicamentos, incrementar también el personal médico para poder atender la emergencia de la pandemia y precautelar fundamentalmente la vida de las bolivianas y de los bolivianos. Y el primer secretario de la Cámara de Diputados, Delfor Burgos, en las últimas horas ha informado que se va a solicitar la reconsideración del voto por parte de los legisladores. Esto tras el rechazo del crédito de $100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Para que haya una reconsideración
al voto que ha sido realizado el día de ayer. Vamos a hacer las notas respectivas para el presidente de la Asamblea y con seguridad, una vez que tenga ya el presidente, va a convocar a una nueva sesión para que podamos reconsiderar este proyecto de ley. Los asambleístas estaban ahí parados, incluso algunos levantando la mano. Conté 77 votos. Yo escuché que habían 69 votos, ¿no? Entonces, y a mí me quedó indignado el tema de la mención del primer secretario, porque yo creo que hay que actuar con responsabilidad, hay que mencionar lo que es. En este caso, posiblemente yo sugeriría al propio presidente de la Asamblea que pueda revisar las cámaras. Esperemos que sea así, ¿no es cierto? Que haya este voto y que sea público, para que sepamos a ciencia cierta quién está diciendo la verdad o quién está mintiendo en torno a la aprobación. Reitero, de este crédito que a todas luces era beneficioso para Bolivia. Vamos a esperar. Entre tanto, también se había cuestionado o se había puesto en riesgo, según se dijo, ¿no es cierto? La realidad puede ser distinta, según se ha informado que el voto en el exterior estaría comprometido por la falta de recursos. Desde Santa Cruz han señalado que es obligación del gobierno garantizar este sufragio. La actuación en realidad del Poder Ejecutivo, porque algo que ya debería estar presupuestado no puede depender de que si aprueban un crédito o no, y todavía la parte de un crédito. Aquí el que se ha aplazado obviamente es Arce y su gabinete. Son 4 años y medio que no han hecho absolutamente nada por solucionar los problemas en el país y quieren echarle la culpa a lo que no se haya aprobado un crédito. Entonces creo que el único responsable de esto es Arce y el único responsable también es él de que aparezca la plata y se garantice el voto de nuestros compatriotas fuera de nuestra frontera. Ese es el problema. Ahora, de que él haya despilfarrado la plata, de que no hayan hecho bien las cosas en su gobierno, tendrá en su momento que rendir cuentas. Por el momento nosotros lo único que le tenemos que decir a él es exigirle que cumpla su mandato, que cumpla su trabajo, pero sobre todo cumpla con que se garantice el voto de los ciudadanos afuera. 7 millones de dólares no puede depender la estabilidad de nuestro país ni... En otra noticia, YPFB inicia la operación de tránsito de gas argentino, esto hacia Brasil. Aquí los detalles. Es la primera prueba piloto que hicimos para transportar gas desde Argentina a Brasil utilizando la infraestructura de Bolivia. Es una muy buena noticia, es una gestión que venimos llevando durante varios años para poder hacer esta operación. Es importante entender, hay varios comentarios que dicen no, Bolivia antes le vendía el gas a Argentina y ahora vende el gas de Argentina. Es evidente, no es lo mismo que en algún momento que estamos trabajando arduamente para poder contar con mayor producción de petróleo nacional. Si en algún momento logramos tener suficiente petróleo y lo podemos refinar, vamos a evidentemente dejar de comprar diésel y gasolina, ¿no? Sobre algo que está de moda. ¿Por qué es una buena noticia? ¿Por qué? Porque el gas que nosotros vendíamos a Argentina, igual lo ponemos en el mercado brasilero, igual se vende en el mercado brasilero. Estamos viendo que hay una capacidad de hasta 200 millones de dólares por año que podemos llegar a generar solamente transportando el gas de Argentina a Brasil. Bueno, son algunas migajas que van a llegar al país. Fíjese que en el mejor tiempo de la exportación de gas se ha llegado hasta vender 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares en términos de la exportación de gas. Ahora nos dicen que con este negocio, porque ya de país exportador estamos pasando a país de tránsito, ¿no es cierto? O que traslada el carburante, el negocio va a redundar algo así como 200 millones de dólares. Hagan la comparación y vea si el término migaja encaja ahí. Con todo se ha hecho esta explicación. El presidente de la CADEX, Osvaldo Barriga, ha expresado su preocupación una vez más por la falta de combustible, fundamentalmente de diésel, para el sector productor.
Por otro lado, sí lo que nos preocupa es que la logística de exportación está viéndose muy afectada por la falta de combustible. Los camiones normalmente de exportación hacen entre 4 y 5 viajes al mes, de distintos orígenes a distintos puertos de salida. Hoy, con suerte, se está haciendo 1,5, máximo 2 viajes por mes. Eso reduce nuestra capacidad de movimiento de carga de exportación y está ralentizando la operación logística de exportación. Esto pasa 100% por la falta de combustible. Nuestros camiones están haciendo cola en los distintos surtidores para poder abastecerse. Y el otro problema es que si no hay combustible para que el agro pueda cumplir con la cosecha de lo que esperamos que sea una buena producción, el producto se va a quedar en el campo. Entonces ahí tenemos que asumir una posición, el gobierno tiene que asumir una posición y dar soluciones que realmente sean definitivas y no soluciones parche. En otra información, esta vez policías de Humopar fueron emboscados por traficantes de combustible. Se ha recalcado que los uniformados no usaron armas. 9 de la mañana, personal de COAI, Yapacaní, vale decir Humopar, estaba realizando un servicio de tranca móvil. Me indican que era por el kilómetro 40, donde logran identificar a 3 vehículos que estaban yendo a alta velocidad, los cuales, al ver el control policial, tratan de evadir el mismo. Hay varias personas que estaban impidiendo la conducción de los mismos, utilizando petardos, piedras, es que tratan de hacer de que el personal desista de su cometido, y al interior del vehículo se logra secuestrar 16 bidones de plásticos de color azul con capacidad de 60 litros, haciendo un total de 960 litros de gasolina. Ante esta situación, muchos sectores se están movilizando. La pregunta aquí es si de algo ya sirve este tipo de manifestaciones o solamente es un ejercicio físico el que quieren desarrollar. ¿Por qué? Con una marcha no se va a cambiar el modelo económico. Fíjese usted lo que está pidiendo el comité multisectorial. Si se daría, y muy incondicional, si se daría un cambio de gobierno, ¿no es cierto? De repente se podría hablar recién de un cambio del modelo, pero ¿para qué sirve ahora este tipo de manifestaciones? Con todo, algunos están interesados en realizar el ejercicio. 1. Exigimos medidas que ayuden a resolver la falta de dólares y de incertidumbre a las cadenas de abastecimiento, liberando las exportaciones, levantando todas las franjas de precios, cupos, medidas restrictivas a todas las cadenas de abastecimiento. 2. Demandamos la derogación inmediata de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025. 10. Dada la situación económica que ya está generando desempleo, falta de carburantes, incremento de los costos, caída de la demanda y que el gobierno se aferra a mantener un modelo que está generando cada vez más pobreza, se determina realizar una marcha a la ciudad de La Paz el miércoles 23 de abril, partiendo de La Ceja, El Alto, hacia la Plaza San Francisco. El comité multisectorial trabaja en busca del bienestar para los más de 2 millones de habitantes. En otra noticia que llama mucho la atención, Donald Trump impone aranceles a Latinoamérica. Ahí está incluida Bolivia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la imposición de un arancel recíproco del 10% a todas las importaciones procedentes de países de América Latina, incluida Bolivia, con excepción de México, que no está afectado por el momento. Venezuela y Nicaragua enfrentarán tasas más elevadas del 15% y el 18% respectivamente. El mandatario explicó que el arancel recíproco del 10% entrará en vigor el próximo 5 de abril, en tanto que las tasas por encima de este porcentaje lo harán el día 9. En el caso de América Latina, la única excepción es Cuba, país al que no se aplicarán medidas debido a que no existe intercambio comercial alguno con la isla. Venezuela y Nicaragua, a los que se aplicarán aranceles más altos, son países a los que Washington atribuye falta de cooperación democrática y una manifiesta hostilidad hacia Estados Unidos. En el caso de Bolivia, el arancel impuesto al país alcanza al 10%.
Hay que recordar en función a esta información que Bolivia dejó de importar varios productos, sobre todo textiles, a Estados Unidos a través de lo que se conoció en su momento como ATPDA. Hay que recordar también que con la expulsión de Philip Goldberg de Bolivia se asumieron medidas económicas contra nuestro país. En ese sentido, lo que más se estaba exportando eran manufacturas, orfebrería, joyas, bueno, algo de minerales, en fin, pero al parecer eso también va a tener problemas ahora. No hay tampoco un flujo pero muy importante de productos de Bolivia hacia Estados Unidos, sí al revés. Bueno, hablemos de asuntos políticos. El Tribunal Supremo Electoral ha señalado que se va a tomar su tiempo, pero no más allá del plazo establecido para convocar a las elecciones. No ha habido ninguna postergación. No ha habido ningún aplazamiento. Desde un principio, el doctor Oscar Hasentoif, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y la Sala Plena nos hemos comprometido a lanzar esta convocatoria de elecciones generales hasta la primera semana de abril, y es lo que vamos a cumplir. Por lo tanto, creemos que algún medio de comunicación ahí ha querido generar incertidumbre, pero esto no tiene sentido porque vamos a cumplir ese plazo. El día de hoy ya estamos analizando las últimas etapas del calendario electoral y hasta la primera semana de abril vamos a lanzar esta convocatoria, volviendo en realidad a asegurar, a ser contundentes de que el proceso de elecciones generales se vaya a realizar el 17 de agosto de esta gestión. En otra noticia, pese a la no aprobación del crédito del Japón en la Asamblea Legislativa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, se ha pronunciado y aseguró que los recursos necesarios para la organización de las elecciones generales y el voto de los bolivianos en el exterior están garantizados. Y el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral está aprobado. Son 310 millones de bolivianos. Entonces, estos recursos son los que tiene el Tribunal Supremo Electoral para utilizarlos y llevar a cabo las elecciones. El componente de divisas que son necesarias y que obviamente el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer el pedido a la cuota al Banco Central de Bolivia para que desembolsen esos recursos, eso es otra cosa, es otro procedimiento. Pero el presupuesto está aprobado. Hay los recursos. Si no hubiera presupuesto no podría ejecutar ningún gasto. Por lo tanto, queda claro que no hay ningún tipo de descuido ni olvido en haber tomado en cuenta todos los recursos. Están ahí los recursos. Lo que pasa es de que hay un déficit en este momento de divisas. Seguramente usted ha escuchado esta frase y la va a seguir escuchando. Quiero ser presidente. Bueno, Jaime Dun, economista, no ha podido alejarse de la tentación de ser presidencial. Dice él que está buscando partido para postularse como candidato. Se suma así a la larga lista de personalidades, personajes y no tanto que quieren ser presidenciales. Ha sido entrevistado por Verónica Palenque y el resumen. Las 5 P's habla de la persona que eres tú, ¿no es cierto? Habla del presupuesto que habría que tener y cuando hablan de presupuesto de nuevo yo automáticamente pienso en Claure, ¿puede ser? No, porque, y te voy a ser muy sincero, ojalá pueda ser. Ya, o sea, no está cerrado el asunto. No, y ojalá él sea uno de varios. Ya. He recibido, gracias a Dios, te diré, manifestaciones muy importantes de colaboración, de gente de muy bajos recursos, de asociaciones, de hasta grupos de iglesias, también por supuesto de emprendedores y de empresarios. Así que para mí un honor y justamente lo primero que he hecho es decir, señores, guárdense todo hasta que sea el momento preciso, se tenga la estructura, porque obviamente Verónica tiene que manejarse con un alto nivel de responsabilidad, de transparencia y cumplimiento de la ley.
Continuamos con la información en el ámbito político rumbo a las elecciones generales 2025 en Bolivia. Denuncia contra el partido Pambol y también el Frente para la Victoria entra en fase probatoria. Existe el riesgo de perder su personería jurídica por no obtener el 3% de votación. Primero se ha tenido 5 días para contestar a la demanda y el día de ayer hemos notificado con los 8 días para que todas las partes de este proceso puedan presentar pruebas, ya sea de cargo o de descargo. Y amerita la notificación con el objetivo de no vulnerar el procedimiento y que después una de las partes pueda recurrir a otras instancias para establecer algún tema de objeción o nulidad. La norma establece que nosotros aperturamos un plazo de 8 días. Ya es decisión de la parte si va a presentar dentro de esos 8 días su prueba o no. Cierre ese plazo con la presentación de descargos o sin la presentación de descargos, ya se apertura la competencia de la sala plena. Vamos a una pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando de esta suerte de negociaciones que se va a entablar entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Y más temas del ámbito político, ya volvemos. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Todo indica que Juan Carlos Huarachi todavía va a estar al frente de las negociaciones salariales con el gobierno. Como bien se sabe, cada año presentan un pliego de peticiones donde lo más importante, créame, es el asunto ligado al salario básico, ¿no es cierto? Pero bueno, también se presentan algunos pedidos en términos de demandas sociales. La ministra de la Presidencia está encarando estas negociaciones y el reporte. Se instalan las mesas de trabajo, que estamos hablando de comisiones como la económica, la productiva, la comisión de normas y esta comisión social, que es la que hoy nos convoca, donde vemos temas muy importantes, no solamente para la clase trabajadora, no solamente para la Central Obrera Boliviana, para todas las confederaciones o federaciones afiliadas a la COP, sino que los planteamientos de la Central Obrera Boliviana en el pliego petitorio que se entrega a nuestro presidente va más allá de pensar únicamente desde una lógica sectorial, sino va en beneficio del pueblo boliviano en su conjunto. Fueron muchos los desafíos, evidentemente, que tuvimos que enfrentar desde el momento que asumimos nuestro gobierno y lo hicimos de manera conjunta con las organizaciones sociales. A propósito de este tema, también se ha pronunciado el senador Hilarión Mamani, quien califica de traidor al Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y lo acusa de pisotear los estatutos sindicales. Se puede pensar, puede estar abandonando, ya puede estar renunciando, porque definitivamente ya está desgastado, ya no lo quieren los trabajadores. Silva, ¿acaso le han dejado hablar en Congreso de los Mineros en Tupiza? La gente no es ciego. Nuestros hermanos ya han despertado. Entonces hay que también dar paso a otros hermanos, porque todo es pasajero, la asamblea es pasajero, dirigente es pasajero, hay que cumplir en base de la normativa y nada más. Pero él, ¿de qué tiene que hablar? Habla de los estatutos. Él ha pisoteado a los estatutos de la Central Obrera, ha pisoteado los estatutos de la Federación de Mineros. Entonces un traidor, además un coteador de pegas. Gracias a él, el Vitaliano Mamani, viceministro en los gobiernos de facto de Yanini Áñez. Atrás del Evo cosetea antes, después pide su denuncia. Bueno, llega un poco tarde, ¿no es cierto? 7 años tarde esta suerte de recriminaciones contra Huarachi. Tanto los mineros como otros sectores poco han hecho en este lapso para que deje el cargo, que le ha caído muy bien, por supuesto, a él. Pero bueno, vamos a dejar este asunto. Se ha conocido que hay una auditoría que está certificando una correcta administración de fondos de pensiones. Bueno, habrá que ver quién ha realizado la auditoría, cuáles son los resultados a detalle de la misma. Pero este es el informe general. Nosotros queremos explicar el día de hoy es precisamente los resultados de estas auditorías externas
que conforme a norma tienen que ser presentados 90 días después de finalizado el ejercicio financiero. Para que podamos comprender cómo funcionan estas auditorías, es importante entender que los fondos del Sistema Integral de Pensiones son 5, de los cuales 3 corresponden al Fondo de Ahorro Previsional, Fondo de Vejez y el Fondo Colectivo de Riesgos, a lo que se conoce como el régimen contributivo. En el régimen semicontributivo está el Fondo Solidario y en el régimen no contributivo está el Fondo de la Renta Universal de Vejez. Seguimos ahora en el ámbito político. Esta vez el expresidente Evo Morales aseguró que el nombre de su nueva agrupación política denominada Evo Pueblo significa que están volviendo obedeciendo precisamente al pueblo. Evo Morales ha indicado que ha rechazado cualquier término que tendría que llevar su nombre para este partido político que proponen, pero sin embargo, él asegura que la sigla se impuso por mayoría y decisión de las bases. Y quiero aclarar lo siguiente. Escuché algunas protestas de algunos de la derecha sobre el término Evo Pueblo. Repito, contenido, el significado es: estamos volviendo, obedeciendo al pueblo boliviano. Acá, en reuniones pequeñas, grandes, yo rechacé cualquier eslogan de Evo. Y me informaron en la comisión orgánica, se ha impuesto por mayoría absoluta. No se puede hacer, entiendo perfectamente el sentimiento, será por muchas razones será el pueblo boliviano. Nuevamente quiero aclarar que no acepté inicialmente, pero la comisión orgánica se ha impuesto. En la plenaria, aplauso cerrado para aprobar el nuevo nombre, el color de la bandera del instrumento político Evo Pueblo, muy satisfecho. Y en defensa de Andrónico Rodríguez, en las últimas horas se ha pronunciado el senador Félix Api, quien rechaza todas las acusaciones en contra de Rodríguez, indicando que él no ha traicionado a nadie y él es leal a sus principios y sobre todo al pueblo boliviano. Esto es lo que dijo. Andrónico no ha traicionado a nadie y no va a traicionar, simplemente él es leal a sus principios, a sus ideales y al pueblo boliviano. Y no puede ser uno leal a una persona, ese sí ya no es político, eso se llama ser fanático, ¿no? Yo creo que sí, hay un compañerito que anda diciendo de que Andrónico Rodríguez habría presentado su plan de gobierno. Eso, ¿cómo puede presentar plan de gobierno si todavía él no es candidato, ¿no? Entonces eso también entra dentro de la ignorancia política. Piensan que haciendo eso lo van a desgastar, se han dedicado simplemente a insultar, a denigrar a un joven dirigente. Cambiamos de tema y lamentablemente continúan los conflictos en el sector salud en el país. Médicos anunciaron un paro de 24 horas si no se retira la disposición del proyecto de ley 163 que quita beneficios a los profesionales en salud. Que han hecho el proyecto, podamos nosotros, digamos, resolver el problema. El objetivo y el fin de estas reuniones es solamente solicitar que retire ese proyecto, de tal manera que lo que a nosotros nos interesa es respecto a las colaterales. La derogación de esos incisos está haciendo que nosotros automáticamente vayamos a perder tanto la categoría profesional como el escalafón. Entonces, en este sentido, tendremos alguna novedad de que si realmente se ha dado curso a la solicitud de SINRAS o finalmente continúan las movilizaciones y estas van a ser profundizadas un poco más la siguiente semana con paro escalonado de 48 horas. Pausa nuevamente en las informaciones. Al volver estaremos hablando de la detención de 3 policías vinculados a la muerte de un dirigente cocalero. Esta información y mucho más al retornar, no se vaya.
Muchas gracias por informarse con 24 horas. Vamos a lo que habíamos anticipado. 3 policías están siendo vinculados con la muerte de un dirigente cocalero muy cercano a Evo Morales. Lo que se ha cuestionado aquí es el procedimiento policial que se empleó. 1, 2, las contradicciones que existirían, y va en condicional, que existirían en torno a cómo se produjo el deceso, por qué percutaron sus armas. Con todo, reitero otra vez, ya hay 3 detenidos. Las investigaciones por la muerte del dirigente John Cruz dio un giro inesperado, luego de evidenciarse contradicciones en las versiones que dieron los efectivos policiales sobre el hecho ocurrido el pasado 26 de marzo, tras un operativo en el trópico de Cochabamba. De acuerdo al ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo, el dirigente Cruz habría recibido un disparo por la espalda, lo cual cuenta que no fue un caso de legítima defensa. Los informes preliminares nos manifestaban que la policía habría utilizado la legítima defensa y el uso proporcional de la fuerza. Sin embargo, hemos enviado un contingente policial de investigadores a la región del trópico de Cochabamba, al Comando Departamental de Cochabamba, y hemos encontrado contradicciones lamentablemente en los efectivos de la policía boliviana en sus informes. Hemos recibido los informes periciales también de los médicos forenses, y hemos encontrado bastantes contradicciones. Lamentablemente vamos a tener que pedir el mayor peso de la ley en contra de estas personas. Horas más tarde, el ministro de Gobierno, a través de sus redes sociales, confirmó la aprehensión de 3 efectivos policiales por la muerte del dirigente Cruz. Este miércoles, productores de la hoja de coca del trópico de Cochabamba dieron un plazo de 48 horas al fiscal departamental de esa región para que se detenga al policía que quitó la vida al dirigente. A propósito de este tema, también se ha pronunciado el senador Leonardo Loza, quien indica que no se van a dejar matar fácil. Anunció que van a dar en recaudo, esto ante las sospechas de que el gobierno nacional estaría detrás de los atentados contra la vida de los dirigentes del sector. Bueno, no nos vamos a dejar matar fácil, no somos animales, no somos pájaros, tenemos derechos, tenemos derecho a vivir y no nos pueden matar. Recalco, como animales, como pájaros, en cualquier parte del país. Por eso yo creo que hay que pensarlo seriamente, responsablemente. Si el gobierno no te protege, más al contrario te persigue para matarte, te obliga a que tengas una especie de resguardo o protección. En nuestro caso particular vamos a andar en recaudo, porque siento que mientras estemos con vida, mientras estemos dirigente o como senador, podemos aportar a este pueblo y no estamos fácil para que este gobierno venga y nos pueda asesinar. A estas alturas lo que debería preocupar y muchísimo es el crecimiento del crimen organizado ligado al narcotráfico en el trópico de Cochabamba. Quiere evidencias, ajustes de cuenta, sicariato, gran cantidad de droga que está siendo confiscada, también incautada en el lugar. La violencia se ha disparado, incluso con la vinculación de algunos policías con el narcotráfico. Terrible lo que está pasando allá. Fíjese usted que también en las últimas horas se ha confiscado, incautado una pequeña cantidad de droga. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Cochabamba ha llevado adelante varios operativos en estos últimos días. De control Pirque, al día siguiente, en fecha 31, hemos podido establecer la presencia de otro vehículo tipo minibús que tenía la ruta de Cochabamba hacia Oruro, donde al hacer el perfilamiento de las personas hemos podido encontrar a 2 personas, una de sexo masculino y otra de femenino, que al momento de realizar la entrevista, estas personas han podido entrar en incongruencias sin poder explicarnos el motivo de su viaje, motivo por el cual se las ha conocido a esta dirección departamental y se ha podido establecer que estas personas llevaban en su interior cápsulas de cocaína. De pasta base de cocaína, perdón. Entre ambas personas han expulsado con una expulsión controlada en esta dirección departamental alrededor de 179 cápsulas de pasta base de cocaína que tenían que ser trasladadas hasta el vecino país de Chile. Y los temas de solidaridad también están presentes en esta jornada. En las últimas horas, la policía de la ciudad del Alto, en conjunto con el Ministerio de la Presidencia, entregaron ayuda humanitaria a familias vulnerables.
Y en este caso se va a hacer la entrega precisamente de todo esto que se ha logrado juntar para darles a estas familias, que se traduce en electrodomésticos, televisores, cocinas, en ropa, también se traduce en insumos de primera necesidad, y también para que puedan iniciar ellos una actividad económica que les permita un sustento diario. Toda esta ayuda el día de hoy va a ser entregada, asimismo sillas de ruedas para los niños que necesitan de este apoyo, y de esta manera llevar un poco de alegría y paliar las necesidades que estas dos familias salteñas de extrema necesidad así lo requieren. Y de esta manera nosotros, como Policía Boliviana, Comando Departamental y Comando Policial, vamos a continuar con esta actividad solidaria a través de nuestro brazo social, que es el Grupo de Acción Civil de la Policía. Vamos hasta Santa Cruz con la información. Un hecho bastante lamentable. Se ha detenido a un individuo, por el momento sindicado y probablemente próximamente imputado por el delito de violación y pornografía infantil. Actos criminales cometidos presuntamente contra su sobrino. Este hecho, lamentablemente, de abuso sexual con relación a un hecho de pornografía, lamentablemente es donde se ven involucrados a víctimas menores de edad, en este caso que tendrían en el momento del hecho 5 y 6 años aproximadamente, responde precisamente a esa labor exhaustiva y minuciosa de las investigaciones a efectos de poder dar resultados. Y eso es lo que estamos en este caso informando a la ciudadanía en general. Resultados porque estamos realizando en primera instancia el rescate de víctimas menores de edad, víctimas precisamente de estas personas que lamentablemente son psicópatas ante la sociedad, porque de alguna u otra manera frente a estos hechos de flagelos, de abuso sexual, de pornografía infantil con fines libidinosos, en este caso en todo caso, estamos realizando esa protección, reitero, doblemente reforzada a estos derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por ende, se van a hacer las valoraciones psicológicas pertinentes a efectos de poder considerar si existen otros hechos u otros delitos que se puedan ampliar en las investigaciones. Por eso es que las investigaciones continúan, están abiertas y por ende ya se está procediendo a ejecutar esta orden de aprehensión. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información y presten atención a la siguiente noticia. La denominada Feria de Ramos Anual Productiva 2025 se va a llevar a cabo del 11 al 16 de abril próximos, dando inicio a las celebraciones de Semana Santa con una muestra de la riqueza productiva que se tiene en el departamento de La Paz. Se denomina la Feria de Ramos Productiva Anual 2025. Para esta feria contamos más de 15.000 a 20.000 productores, entre ellos artesanos, feriantes de las pequeñas microempresas que están viniendo a comercializar sus diferentes productos de las 21 provincias que tenemos, las 20 provincias, mejor dicho, que tenemos acá en la ciudad, en el departamento de La Paz. Y bueno, pues también llegan personas también de los diferentes departamentos del país. Esta feria de Ramos genera no solamente un movimiento económico municipal ni departamental, sino genera un movimiento económico a nivel nacional. Y bueno, pues también están viniendo desde el Desaguadero, ingresando comerciantes del Perú también. Y bueno, nosotros siempre con las expectativas para el apoyo y las puertas abiertas siempre en el municipio del Alto para que se desarrollen este tipo de actividades. Aparte de eso, genera pues un movimiento económico de más de 25 a 30 millones anual. Damos paso nuevamente a la publicidad. Al retornar tendremos más detalles de este castigo que ha sido sobredimensionado contra China por Trump. Y también tendremos información de espectáculo. Lamentablemente falleció una estrella de Top Gun. Los detalles al retornar. Nuestra línea de WhatsApp, el 699-55-470, está habilitada todo el día para que usted nos mande un mensaje, un video en torno a aquella información que ha logrado captar y que quiere compartir con todos nosotros. Iniciamos aquí entonces, Quiero Reportar. Nos llega información desde el centro de la ciudad de La Paz. A través del siguiente video reportaron que la fuerte lluvia registrada desde las 14 horas dejó inundada la calle Honda. Vamos hasta el Alto.
a través del siguiente video reportaron un hecho de tránsito en las proximidades de Villazón, cerca del puente Vela Sencata. Según la información, no hubo heridos, solo daños materiales. Tenemos información desde todo el país. Cochabamba reportaron el panorama actual de la Avenida República, donde se desprenden olores nauseabundos. Señalan que la acumulación de basura va ocupando las vías jardineras también de la zona. Vamos al panorama internacional de las noticias. Se ha conocido hace instantes todo lo que ha representado este castigo al cual está sometiendo mediante aranceles a el planeta entero Estados Unidos. A China, Trump le ha subido un 34% este tipo de impuestos. Vamos a tener los detalles, pero también vamos a hablar sobre Ecuador, un país que está siendo sometido por pandillas y el narcotráfico. Eso y mucho más en este compendio de noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el miércoles aranceles masivos del 10% para todas las importaciones de Asia, la Unión Europea y buena parte de los países latinoamericanos. Pero además se añaden recargos para ciertos países considerados particularmente hostiles en términos comerciales. Les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que ellos nos han estado cobrando, así que los aranceles no serán totalmente recíprocos. Podría haberlo hecho, sí, pero habría sido difícil para muchos países. No queríamos hacerlo. Las economías latinoamericanas que aparecen en el listado son Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador, y se les aplicará el 10% a todas sus exportaciones. El índice más alto fue para Nicaragua con el 18%. En tanto, sus vecinos y socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, Canadá y México, se libraron de la nueva batería arancelaria, aunque seguirán sometidos a las tarifas del 25% y 10% para los hidrocarburos canadienses, que se impusieron para que combatan la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Trump ha aumentado las tarifas a sus vecinos y a China, también al acero y el aluminio independientemente de su origen. Además, el miércoles se anunció que los productos chinos serán gravados con un 34% y los de la Unión Europea serán gravados con el 20%. Ecuador pidió al presidente estadounidense Donald Trump apoyo militar en la lucha contra el narcotráfico. Así lo informó el martes el mandatario Daniel Noboa en entrevista con Radio Sucesos, luego de sostener una reunión, según él, positiva con Trump el fin de semana. Según Noboa, el mandatario estadounidense le pidió discreción sobre los temas conversados, pero informó que hablaron de seguridad, migración y relaciones comerciales. El presidente ecuatoriano es uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina y busca apoyo internacional en la guerra contra las bandas que golpean el país. Recientemente planteó al Congreso que se elimine de la Constitución la prohibición de establecer bases militares extranjeras como la que tuvo Washington hasta 2009 en el puerto pesquero de Manta, al suroeste del país, para vuelos antidrogas. Noboa apuesta por una política de mano dura para enfrentar la creciente violencia ligada a numerosas organizaciones ilegales enfrentadas entre sí y unidas en su guerra contra el Estado. Según el mandatario, Trump le dijo que va a revisar la solicitud de Ecuador de incluir en la lista de terroristas a las bandas locales con nexos internacionales. Además, anunció una alianza con Eric Prince, fundador de la cuestionada empresa estadounidense de seguridad Blackwater, cuyos empleados mataron e hirieron a decenas de civiles en Irak. No obstante, dijo que todos estarán sujetos a la ley, a la supervisión y cooperación directa con las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador. Están sujetos a la ley, número uno. Noboa, de 37 años, está en plena campaña política con miras al balotaje del 13 de abril, en el que las encuestas prevén un cabeza a cabeza ante la izquierdista Luisa González. La junta militar que gobierna Birmania anunció una tregua temporal en su lucha contra los grupos rebeldes armados, 5 días después de un devastador sismo que dejó cerca de 2.900 muertos en el país. El alto el fuego se extenderá desde el miércoles hasta el 22 de abril, con el objetivo de acelerar los esfuerzos de ayuda y reconstrucción y mantener la paz y la estabilidad, según informó la Junta en un comunicado. 3 importantes grupos armados de minorías étnicas anunciaron el martes una pausa de un mes en las hostilidades para facilitar el despliegue de ayuda humanitaria. Las Fuerzas de Defensa Popular, un grupo creado por disidentes tras el golpe militar de 2021, anunciaron también un alto al fuego parcial tras el sismo.
Según un nuevo balance, cerca de 2.900 personas murieron en el devastador terremoto en Birmania. Así lo informó el miércoles la junta militar que gobierna este país asiático e indicó que 4.600 personas sufrieron heridas. Además, señaló que más de 370 personas estaban desaparecidas. Las posibilidades de encontrar personas con vida se desvanecen, pero el rescate de 2 empleados de entre las ruinas de un hospital de Naypyidaw, la capital, reavivó las esperanzas. El presidente Javier Milei afirmó que quiere una Argentina potencia para que los habitantes de las Islas Malvinas prefieran ser argentinos. El mandatario realizó estas declaraciones durante un discurso conmemorativo de la guerra contra el Reino Unido por la soberanía del territorio. Además, Milei acusó a los gobiernos que lo precedieron de perjudicar la demanda argentina de soberanía por decisiones económicas y diplomáticas de la casta política, como llama a gran parte de los espacios opositores. Argentina reclama desde hace casi 200 años este archipiélago ubicado a 600 kilómetros de su costa en el Atlántico Sur, escenario de un conflicto bélico entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Se saldó con el triunfo del Reino Unido y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos. El Reino Unido rechaza toda pretensión argentina y considera que los cerca de 3.600 habitantes de las Falkland Islands deben tener derecho a la autodeterminación. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que las Fuerzas Armadas están fragmentando Gaza y tomando zonas para presionar a Hamás a liberar a los rehenes que siguen cautivos en el territorio palestino. Ahora estamos diseccionando la franja de Gaza y aumentando la presión paso a paso para que Hamás devuelva a nuestros rehenes. Cuanto más se nieguen, más aumentará la presión hasta que lo hagan. Después de casi 2 meses de tregua y con las negociaciones para prolongarla estancadas, Israel reanudó el 18 de marzo su ofensiva aérea y días después terrestre contra Hamás. Momento de la información de espectáculo internacional aquí en el noticiero 24 horas. Una lamentable noticia. En las últimas horas se ha dado a conocer que falleció el actor Val Kilmer, héroe de Batman Forever y también Top Gun. Tenemos todos los detalles y su biografía. Pero en otra noticia también en el mundo del espectáculo, esta vez se pronunció Kanye West, quien ha sorprendido al afirmar que nunca ha deseado tener hijos con Kim Kardashian. Fuertes declaraciones que le mostramos a continuación. Adiós a Val Kilmer. El carismático actor estadounidense, famoso por sus papeles en Top Gun, Batman Forever y The Doors, murió a los 65 años producto de una neumonía. Kilmer sufría un cáncer en la garganta del que se había recuperado, pero que lo dejó sin voz, como pudo verse en su cameo como Iceman en la secuela Top Gun Maverick de 2022. Ese papel había lanzado su carrera en el primer Top Gun en 1991. Kilmer interpretó también al emblemático cantante Jim Morrison en The Doors de Oliver Stone en 1991 y a un asaltante de bancos en Heat de Michael Mann en 1995, un éxito taquillero mundial. En ese mismo año protagonizó Batman Forever de Joel Schumacher. El fracaso de La isla del Dr. Moreau en 1996 marcó el inicio de su decadencia. En la década de 2010, su carrera empezó a remontar con una exitosa obra teatral sobre Mark Twain, pero el cáncer lo frenó. Viví una vida magnífica, escribió el actor en su página web. Durante más de medio siglo he perfeccionado mi arte, cualquiera fuera el medio, ya sea la literatura, el cine, la poesía, la pintura, la música o la observación de la fauna bella y exótica. Kanye West sorprende al afirmar que nunca deseó tener hijos con Kim Kardashian. Y es que nuevamente el señor Kanye West está generando polémica con sus declaraciones. En esta ocasión, al revelar que a pesar de que comparte 4 hijos con Kim Kardashian, North, Saint, Chicago y Sun, lo cierto es que nunca fue su intención formar una familia con la socialite, asegurando que por algún tiempo lamentó haberse convertido en padre tan rápido y explicó que esto no estaba dentro de sus planes
redes mientras salía con su ahora ex esposa. Al respecto dijo, no quería tener hijos con esta persona después de los primeros 2 meses de estar con ella, pero ese no era el plan de Dios. Obviamente esto tan solo sirvió para generar una ola de críticas. Sin embargo, el rapero también expresó su frustración por la falta de control sobre la imagen de sus hijos, acusando a Kim y a toda su familia de tener una influencia negativa en sus vidas. También dijo, mis hijos son celebridades y yo no tengo ni voz ni voto. Así es como esta mujer blanca y su familia blanca tienen el control de mis hijos altamente influyentes. Bien, ahora sí llegamos al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes su preferencia para ser los mejores informados cada noche. Jaime, hasta mañana. Hasta mañana, Mariel. Muy buenas noches. Que tengan un reparador descanso. Seguiremos trabajando para que ustedes sean personas muy bien informadas. Muchas gracias y permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana con más noticias. Chuquisaca se declara en desastre nacional. Ya son 3 los departamentos que optan por esta declaratoria, a la espera de obtener mayores recursos económicos. El levismo rechaza un crédito beneficioso para Bolivia. A los seguidores de Evo Morales en el Parlamento se suman algunos disidentes de Comunidad Ciudadana y Creemos. Afirman que votaron por la aprobación del préstamo. Trump castiga a Bolivia con aranceles del 10%. Exportadores lamentaron la medida de Estados Unidos. Bolivia redujo sus ventas en la potencia del norte, luego del cierre del APTA y la expulsión del embajador Philip Goldberg. Se tomará su tiempo y sacará convocatoria hasta el domingo. La decisión del Tribunal Supremo Electoral responde a impugnaciones de la dirigencia cívica y política de Santa Cruz. El plazo está dentro de la programación del organismo. El incómodo Andrónico Rodríguez. Según el cercano seguidor de Evo Morales, Leonardo Loza, si el presidente del Senado quiere irse, puede hacerlo. Loza también se cree presidenciable. Policías investigados y detenidos por muerte de dirigente cocalero. Los primeros indicios dan cuenta que hay contradicciones sobre la forma en la que murió el dirigente y que los sospechosos no siguieron el protocolo policial. Bolivia, de país exportador a transportador de gas. El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que se empleará el gasoducto boliviano para llevar gas argentino a Brasil. En noticias internacionales, Trump castiga a China con aranceles del 34% a sus productos. Ecuador de rodillas ante las pandillas y traficantes de droga.